La noche se derrama sobre el campamento persa como un océano de sombras vivas. Miles de antorchas parpadean, extendidas hasta donde alcanza la vista. El aire vibra con el sonido metálico de las armas, con el relincho de los caballos, con el murmullo incesante de un ejército que parece no tener fin. Más de 1 millón de hombres respiran bajo las estrellas, y en el centro de todo, bajo una tienda de seda púrpura y oro, se alza el trono del gran rey Jerjes, hijo de Darío, señor de reyes, y dueño de los pueblos del mundo conocido. El perfume del incienso llena el aire. Los mapas del mundo, grabados en tablillas, reposan sobre una mesa inmensa. Jerjes los contempla con calma majestuosa, con el rostro cubierto de joyas, el cuerpo erguido, la mirada altiva. Cada trazo en ese mapa representa una victoria suya. Cada montaña, cada río, cada ciudad conquistada le pertenece. Todo menos un estrecho paso rocoso en una tierra pequeña llamada Grecia. Esa noche, los mensajeros llegan como sombras que tropiezan entre sí, jadeando, con la desesperación pintada en los ojos. «¡Señor! ¡Han caído nuestros arqueros del frente!», grita el primero arrodillándose. Un silencio tenso llena la tienda. Los generales intercambian miradas. Las plumas de los escribas se detienen. Jerjes levanta lentamente la cabeza. «¿Qué has dicho?». Su voz es grave, profunda, con una calma que hiela la sangre. «Los griegos, mi señor, los que guardan el paso, han matado a nuestros arqueros como si fueran hojas secas». Los murmullos estallan como una tormenta. «¿Cómo es posible?», pregunta uno de los capitanes medos. «Son pocos, muy pocos», añade otro. «Ni siquiera 1 millar». Jerjes se levanta. La seda dorada de su túnica se arrastra por la alfombra bordada con hilos de plata. «Pocos», repite con una sonrisa que es casi un rugido contenido. «¿Y me dices que un puñado de hombres ha detenido al ejército más poderoso del mundo?». El mensajero baja la cabeza. «No son hombres comunes, mi señor. Luchan como si fueran uno solo, como si el miedo no existiera». Jerjes camina despacio, sus sandalias golpean el suelo con un ritmo seco. Afuera, los tambores del ejército retumban como un corazón inmenso. «Mienten», dice con voz baja. «Nadie puede resistirnos, nadie». Pero los informes continúan. Las palabras son confusas, mezcladas con terror, miles de flechas disparadas. Y sin embargo, los griegos seguían en pie. Oleadas de infantería ligera, aplastadas contra un muro de bronce. Hombres empujados hacia el mar por el simple avance de esa muralla viva de escudos y lanzas. El gran rey cierra los puños. El fuego de las antorchas se refleja en sus ojos oscuros. «¿Quiénes son esos demonios?». «Dicen que los llaman espartanos, señor», responde uno de sus oficiales. «¿Espartanos?». Jerjes pronuncia el nombre lentamente, como si saboreara una palabra extraña. «¿Y cuántos son?». 300, tal vez. «Pero hay otros pueblos con ellos. Los dirigen todos y los obedecen como si fueran dioses». Jerjes se ríe, una risa breve, forzada. «¿300? ¿Solo 300? ¿Y mis ejércitos retroceden ante 300? Nadie contesta. El silencio pesa como una piedra. El mensajero tiembla. «Señor, dicen que esos 300 pelean por su rey, por Leónidas». Jerjes frunce el ceño. Leónidas. El nombre suena en su mente como el filo de una espada. Se vuelve hacia el exterior, sale de la tienda. El viento nocturno lo golpea en el rostro. Desde la colina puede ver el resplandor lejano del combate, el humo, los destellos de las lanzas, los gritos que el viento arrastra hasta su oído. El gran rey observa, inmóvil, con los brazos cruzados. Los tambores resuenan en la distancia. El olor de la sangre flota en el aire húmedo del mar, y entonces lo escucha. Un sonido que no proviene de sus tropas.
Un grito que atraviesa la noche como un relámpago. ¡Esparta! El eco se multiplica entre las montañas. ¡Esparta! ¡Esparta! Los soldados persas se detienen un instante, como si ese nombre tuviera poder. Jerjes aprieta los dientes. No entiende. ¿Qué fuerza puede contener tanto valor? ¿Qué palabra puede hacer a un hombre sonreír frente a la muerte? Vuelve lentamente a su tienda. Los generales lo siguen en silencio. Nadie se atreve a hablar. El gran rey se sienta, toma la copa de oro que le ofrecen, la levanta y la deja caer sin beber. El vino se derrama como sangre sobre el suelo. «Mañana», dice con voz lenta, «mañana enviaré 10.000 hombres. Si no bastan, enviaré 20.000. Si 20.000 no bastan, enviaré todo mi ejército. Quiero que esa roca quede cubierta con los cuerpos de esos locos que desafían al rey del mundo». El mensajero baja la cabeza. «Sí, mi señor, pero…» Los hombres murmuran. Dicen que los griegos no luchan por vencer, sino por morir de pie. Jerjes lo mira, inmóvil, y el silencio lo devora todo. Afuera el viento sigue trayendo ecos. El eco de un grito que se repite como una plegaria o como una maldición. «Esparta, Esparta». Y allí, en la oscuridad de su tienda imperial, el hombre más poderoso del mundo siente por primera vez un escalofrío que no entiende, un rumor que no se puede matar con espadas ni sofocar con oro. Porque esa noche, entre el rugido del mar y los gritos del desfiladero, Jerjes descubre algo que ningún imperio le enseñó jamás, que hay hombres que no temen a la muerte. El amanecer pinta el cielo con un resplandor rojizo que parece anunciar sangre. Desde su trono de campaña, Jerjes observa el paso estrecho que separa las montañas del mar. Las Termópilas, un corredor angosto donde su poder se encierra como un gigante encadenado. La bruma del mar se mezcla con el humo del campamento. A su alrededor, miles de soldados se preparan, alineando lanzas, ajustando escudos, afinando cuerdas de arcos. El rugido del ejército persa es como el despertar de una bestia colosal. Jerjes se levanta. Su silueta, cubierta con un manto dorado, brilla bajo el sol que comienza a elevarse. Levanta la mano y el movimiento basta para que los tambores retumben. «¡Que avancen!», ordena con voz profunda. La primera oleada de infantería se lanza al ataque. Cientos de hombres corren por el estrecho desfiladero, gritando, agitando las espadas curvas. El suelo tiembla bajo sus pasos. Desde lejos, Jerjes ve cómo sus filas se deslizan entre las rocas. Un torrente oscuro que parece incontenible. Pero entonces ocurre lo impensable. La muralla de escudos griegos se mantiene firme. No se mueven. No retroceden. Son como un muro tallado en piedra viva. Los persas chocan contra ellos con la fuerza de una avalancha y rebotan. El sonido es ensordecedor. Metal contra metal, carne contra bronce. Las lanzas espartanas atraviesan pechos, rostros, gargantas. Los griegos empujan con sincronía perfecta. Ni un paso atrás, ni un grito de miedo. Solo órdenes breves, graves, como el golpe de un tambor. ¡Empuja! ¡Escudo arriba! ¡Clava la lanza! Jerjes se inclina hacia adelante en su trono. Sus ojos arden. «¿Por qué no avanzan?», pregunta a su general furioso. «El paso es estrecho, mi señor. No podemos desplegar toda la fuerza». «Entonces mátenlos uno por uno». No puede ser tan difícil aplastar a unos pocos hombres. Pero el desfiladero es traicionero. Los soldados persas no pueden rodear, no pueden escapar. Los de atrás empujan a los de adelante. Los de adelante tropiezan y caen. Los griegos aprovechan cada error. Es una carnicería. Las rocas se tiñen de rojo, el mar cercano se vuelve oscuro. Jerjes aprieta los puños. Ve cómo la primera oleada retrocede, ordena la segunda, luego la tercera. Nada. Cada intento termina igual. El muro de escudo se mantiene, los persas caen como hojas. Entonces Jerjes se pone de pie.
enviad a los inmortales. Grita con un rugido que resuena por todo el valle. Los inmortales, su guardia de élite, se adelantan. 100 filas de hombres cubiertos con armaduras negras, disciplinados, implacables. Cada paso suyo resuena como un tambor. Jerjes los observa con orgullo. Ahora verán lo que significa desafiar a un dios entre los hombres. Susurra. Los inmortales avanzan, confiados, con los arqueros detrás cubriendo el cielo de flechas. El ataque parece un cataclismo. Las lanzas vuelan, los escudos se levantan, las piedras tiemblan. Pero cuando el polvo se asienta, Jerjes no puede creer lo que ve. Los espartanos siguen allí, siguen luchando. La falange es un monstruo de bronce que respira con un solo pulmón. Un hombre cae y otro ocupa su lugar. Las lanzas de los inmortales se quiebran contra sus escudos, sus dagas rebotan, y cuando intentan retroceder, son perseguidos. Los espartanos persiguen a los inmortales. Jerjes se levanta de golpe. ¡Imposible! ¡Nadie hace retroceder a mis inmortales! El sol alcanza su punto más alto. Los cadáveres se amontonan en el paso. El aire huele a hierro y muerte. Las aguas del mar golpean suavemente contra la costa, manchadas de sangre. Los soldados regresan al campamento con los ojos vacíos. El gran rey los mira pasar. Ninguno levanta la vista. Los generales se arrodillan frente a él temblando. «Señor, los griegos no se retiran. Sus filas no se abren. Atacan, retroceden y vuelven como si siguieran una danza». «Una danza de muerte», murmura Jerjes. Camina hacia el borde del risco, mira al horizonte. El sol cae lentamente sobre el mar. Miles de antorchas comienzan a encenderse. Su ejército parece infinito, pero en su mente se clava una duda que lo muerde. ¿De qué sirve la cantidad si el enemigo no conoce el miedo? Los rumores corren entre los oficiales. Algunos dicen que los espartanos se ríen mientras matan, que los escudos están pintados con sonrisas de burla, que cada uno de ellos entrena desde niño para morir así, con los dientes apretados y los ojos encendidos. Jerjes regresa a su tienda, rompe un cáliz contra el suelo. «Mañana los destrozaré», ruge. «Los arrancaré de la roca, cubriré ese paso con sus cuerpos». Pero cuando el silencio vuelve y la noche cae, se oye algo lejano. A lo lejos, más allá del eco de los tambores, suena una risa grave, corta, burlona. Nadie sabe si proviene del paso o del viento, pero Jerjes la escucha y no la olvida. Se sienta de nuevo, las manos apoyadas sobre las rodillas. «Ríen», murmura, «ríen mientras mueren». Un general se atreve a hablar. «Tal vez, mi señor, no luchan por vencer, sino para demostrar que incluso el más grande de los reyes puede sangrar». Jerjes lo mira con lentitud, no dice nada. Afuera, las olas golpean las rocas, y en la distancia todavía se alza un eco, un grito repetido por las montañas, un nombre que resuena como un tambor sagrado. «Esparta, Esparta». El rey de reyes se recuesta en su trono, pero no logra cerrar los ojos. Por primera vez, el sueño le huye. Algo nuevo y desconocido le camina por dentro. No es rabia, no es duda, es miedo. Y lleva un nombre que no pronunciará en voz alta. La noche cayó sobre el campamento persa con un silencio espeso, un silencio que no era paz, sino vergüenza. Las hogueras parpadeaban, pero el aire estaba inmóvil. Nadie reía, nadie cantaba. El rugido del día anterior se había apagado, y en su lugar quedaba un murmullo nervioso. Los soldados decían que los dioses griegos protegían el paso, que los hombres de Esparta no podían morir como los demás. En el centro del campamento, la tienda del gran rey ardía con el resplandor de las lámparas de aceite. Jerjes estaba sentado, encorvado sobre un mapa extendido. Sus dedos recorrían la línea del desfiladero una y otra vez, con furia contenida. A su alrededor, los generales debatían en voz baja. «Señor, el terreno nos encierra, no podemos usar a la caballería».
El tono del general Artaíntes era cauteloso, casi temeroso. «Entonces quemen la montaña», respondió Jerjes sin mirarlo. «No hay leña suficiente, mi señor. Traigan madera de mis barcos, traigan los mástiles, traigan los remos, pero háganlo», rugió, golpeando la mesa. El general no se movió, bajó la cabeza. Jerjes respiró hondo, tratando de dominarse. «¿Acaso los dioses me ponen a prueba?», murmuró. «He cruzado mares con un puente de barcos, he sometido a Babilonia, a Egipto, a Media, y ahora un puñado de campesinos y pastores me detiene». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Nadie osó responder. El sonido de la ira del rey bastaba para hacer temblar las rodillas de los hombres más valientes. Pero, en ese momento, un guardia irrumpió en la tienda. «Gran rey», dijo arrodillándose, «un hombre solicita audiencia contigo. Dice que es griego y que trae información que puede darte la victoria». Jerjes giró lentamente la cabeza. «¿Un griego? ¿Aquí? ¿Y aún respira?», preguntó con una sonrisa fría. «Dice que puede mostrarte un camino secreto, mi señor». Hubo un murmullo. Los generales se miraron entre sí. Jerjes levantó la mano. «Tráiganlo». El guardia salió y regresó con un hombre pequeño, de espaldas torcidas, con un andar torpe. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y ambición. Sus ropas estaban sucias, su cuerpo temblaba, pero su voz, cuando habló, fue clara. «Mi nombre es Efialtes, hijo de Eurídamo, de Esparta». Un escalofrío recorrió la tienda. Los soldados se apartaron de él como si fuera un cadáver andante. Jerjes lo observó en silencio, de arriba a abajo. «¿Un espartano? No lo pareces». Efialtes bajó la cabeza, con los labios apretados. «No me aceptaron. Dicen que mi cuerpo no es digno del escudo, que no podría sostener la línea, que mi espalda traicionaría la formación». Su voz se quebró, luego se volvió aguda. «Pero puedo traicionar algo más grande. Puedo darte la victoria que buscas». El ambiente se volvió denso. Los oficiales se inclinaron hacia el mapa. Efialtes se acercó, con pasos torcidos, y señaló un punto en las montañas al norte del desfiladero. «Aquí hay un sendero. Lo conocen solo los pastores». Los espartanos dejaron unos pocos hombres vigilándolo, confiados en que nadie lo encontraría. «Si envías tus tropas por ese camino, al amanecer podrás caerles por la espalda». Jerjes lo miró sin hablar. Había algo hipnótico en la voz del traidor, una mezcla de odio y deseo. «¿Por qué me ayudas, griego?», preguntó el rey, inclinándose. Efialtes levantó la mirada, con los ojos ardiendo. «Porque quiero verlos morir, quiero verlos sufrir como yo. Ellos me negaron mi lugar entre los hombres, ahora negaré su gloria». Los generales se miraron con desconfianza. Uno de ellos, Hidarnes, dio un paso adelante. «Mi señor, ¿confiaremos en un traidor? ¿Y si nos lleva a una trampa?». Jerjes lo observó un instante, luego volvió la mirada a Efialtes. «Los hombres como él no mienten cuando su odio los guía», dijo con voz grave. «El rencor es un fuego más fiable que la lealtad». El silencio se hizo absoluto. Jerjes extendió la mano y tocó el mapa. «Guíame por ese sendero. Si lo que dices es cierto, te haré rico, te daré oro, mujeres, tierras, te haré recordar como el hombre que ayudó a un dios». Efialtes cayó de rodillas, riendo entre lágrimas. «Sí, mi señor, sí, te conduciré yo mismo». Jerjes se reclinó en su trono. «Hidarnes, prepara 10.000 hombres, que partan con el traidor esta misma noche. Llevad antorchas, pero esconded la luz bajo los escudos, que los dioses ciegos de Grecia no vean lo que está por venir». El general se inclinó. «Como órdenes, gran rey». Cuando todos se retiraron, Jerjes quedó solo. El fuego de la lámpara titilaba frente a él. El mapa seguía extendido sobre la mesa. Con la punta del dedo, el rey trazó el camino secreto que el traidor había señalado.
Un sendero oculto, un hombre deformado, una victoria sucia, susurró. La tienda se quedó en silencio, salvo por el crepitar del aceite. Jerjes se levantó y caminó hacia la entrada. El aire frío de la montaña le golpeó el rostro. En la distancia vio las antorchas de la columna que se perdía entre las sombras. Un río de fuego descendiendo por la oscuridad. Durante un instante, el gran rey sintió algo extraño, alivio y vergüenza. No sabía cuál de las dos pesaba más. Miró el cielo cubierto de estrellas. Mañana, murmuró, mañana los aplastaré, y el mundo recordará mi nombre. Pero en algún rincón de su mente, una voz pequeña, la voz que nunca calla en los hombres poderosos, murmuró, y también recordarán el del traidor que te lo permitió. Jerjes cerró los ojos. No respondió. El viento sopló, apagando una de las lámparas del campamento. Y así, en esa noche de sombras y secretos, el destino de los 300 quedó sellado no por la espada, sino por la envidia de un hombre. La marcha por el sendero fue un susurro de sombras y hierro. Efialtes adelantaba, encorvado como una sombra humana, señalando con dedos huesudos las grietas ocultas entre las rocas, las huellas apenas visibles que los pastores dejaban en la tierra. Detrás, los hombres elegidos por Jerjes avanzaban en fila apretada, antorchas tapadas con escudos, pisadas contenidas, respiraciones controladas. Que nadie haga sonar una armadura, que nadie haga un ruido, que la montaña no anuncie la llegada del gran rey. El camino serpenteaba, estrecho, traicionero. A cada curva, la columna se tensaba, una caída en falso, un tropiezo, y la muerte esperaba abajo. Efialtes sonreía por dentro, cada piedra que señalaba era una herida que había soñado infligir a los suyos. Los soldados persas, curtidos en 1000 guerras, comenzaron a murmurar. ¿Dónde estaba la trampa? ¿Por qué esos guardias espartanos tan despoblados? ¿Acaso los pastores no vigilarían un paso tan ignorado? Nadie respondía. Solo los pasos, el roce del metal, el latido del miedo contenido. Al romper la madrugada, la columna asomó a un claro escondido que dominaba la ladera del valle. Abajo, la vista del campamento griego era íntima, casi infantil, tiendas pequeñas, fogatas, centinelas dispersos. Había apenas unos cuantos focidios, los guardianes desprevenidos del flanco. «¡Ahora!», ordenó un oficial en un murmullo. «¡Ahora! ¡Que no escuchen los tambores!». El ataque fue algo que no se ensayó en campamentos ni se planeó solo con mapas. Fue salvaje, urgente, encubierto por la bruma de la mañana. Los persas bajaron como lobos, cuchillos en la oscuridad, lanzas arrolladas, manos buscando cuellos y gargantas, antorchas que estallaban en paja. Los guardias griegos dieron un grito de sorpresa, un grito que fue corto, feroz y que se apagó con sangre. «¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Que no escapen! ¡Que no adviertan a los otros!». Efialtes dirigía la carnicería como si condujera una venganza antigua. Cada hombre que caía era una venganza cobrada, cada caja de paja prendida, un aplauso mudo que solo él escuchaba. Los gritos rasgaban la madrugada. «¡Ah, no! ¡Traición! ¡Persas por la montaña!». Algunos mantuvieron la calma lo suficiente para avisar a su gente. Otros, clavados por un puñal, solo murmuraron nombres antes de morir. La sangre caliente corría entre las piedras. Los persas saboreaban la sorpresa como un manjar. Cuando la noticia llegó al campamento de Jerjes, el rey la recibió con una mezcla de relieve y orgullo. Los generales se abrazaban con caras que no cabían de gozo. «Lo habíamos logrado. La falange quedaría abierta. Al amanecer todo sería suyo». Jerjes se permitió una sonrisa que escondía, sin embargo, una sombra. ¿Era esto honorable? ¿Era esto lo que había que hacer? ¿Importaba? Él era rey. La victoria, por cualquier medio, era su derecho. ¿No? Sí, por supuesto que sí.
La columna descendió mientras la mañana se abría y en el valle la masa persa se preparó para el martillo. Los tambores comenzaron a sonar, esta vez no en secreto, sino como un rugido que anunciaba la acometida frontal. Adelante, por el rey, por el mundo. Las banderas ondearon, los cuernos resonaron, y la primera línea se lanzó como una ola inmensa. Miles de cuerpos convergían hacia la garganta. Que no queden vivos, que el paso se tiña, que el nombre de Jerjes sea escrito en sangre. Y sin embargo, incluso en medio de aquella planificada embestida, algo extraño se filtraba en la mente de los hombres poderosos. Los oficiales que habían bajado por la ladera traían consigo rostros pálidos, manos temblorosas. ¿Por qué? Porque lo que habían visto en la oscuridad era algo que la victoria no borraría. Los cuantos focidios vencidos yacían entre las rocas con la boca abierta. Pero no solo eso. Había algo en sus ojos, un brillo seco que no era de cobardía, sino de desafío. Algunos persas, cubiertos de sangre ajena, miraban alrededor y sentían por primera vez el peso de la acción sucia. ¿Hemos ganado? ¿A qué precio? Los informes comenzaron a llegar a la tienda de Jerjes como latigazos. Mensajeros jadeantes, voces que chocaban con la prisa. Señor, el sendero está tomado. Los guardias han sido eliminados. Al amanecer atacaremos por la espalda. La euforia explotó. Cánticos, gritos, pronunciamientos que faltaban arrojo en la noche anterior. Hoy todo será finiquitado. Pero la montaña, la roca, la sangre y el silencio de aquellos muertos tenían otra voz. Una que no gritaba victoria, sino una pregunta incómoda que el oro de los palacios no podía callar. ¿Serán recordados los nombres de los que cayeron en la oscuridad o solo el de quien firmó la orden? ¿Sería esta la gloria de Jerjes o la sombra del traidor se perdería en la historia? Nadie respondió. Nadie quiso escucharla. Al alba, la marea humana que descendió sobre la garganta lo hizo con furia calculada. La maniobra se cerró con precisión, o eso pensaban los estrategas. Las columnas avanzaron para convertirse en tenaza. Y en la tienda, Jerjes aguardó el reporte final, respirando con fuerza, palpitando con la idea de la victoria. Afuera, sin embargo, el viento traía un olor agudo, no solo de sangre, sino de algo más espeso, como el humo que anuncia incendios que no se apagan con los cantos de los vencedores. «¡Que comience la última embestida!», gritaron las voces, y la tierra por un instante pareció contener la respiración. ¿Y si aquello que se rompía en la garganta no era solo una línea militar, sino algo que el alma del gran rey comenzaba a entender? ¿Qué pasaría cuando, después de la guerra, la historia empezara a preguntar no solo por quién ganó, sino por cómo se logró esa victoria? ¿Importaría el precio o solo importaría el resultado? El amanecer estalló con un resplandor rojo que parecía presagio de muerte. El aire estaba cargado de ceniza y sal. Las montañas guardaban silencio, como si hasta los dioses contuvieran la respiración. Jerjes salió de su tienda con el rostro endurecido y los ojos enrojecidos. No había dormido, no podía. En su mente, los ecos de la noche anterior aún resonaban. El traidor, el sendero, las antorchas moviéndose como una serpiente de fuego en la montaña. Frente a él, el ejército persa se alistaba en formación. Cientos de miles de hombres, lanzas en alto, escudos relucientes. Los tambores retumbaban como truenos que anuncian el fin del mundo. Jerjes levantó la mano y su voz tronó sobre el estrépito. «Hoy caerán, hoy el Rey de Reyes hablará con la espada». El rugido de respuesta fue ensordecedor. La tierra tembló bajo los pies de su ejército. Desde lo alto de la colina, Jerjes vio avanzar las primeras oleadas, un torrente de acero descendiendo hacia el paso estrecho donde los griegos esperaban. Los 300 estaban allí.
Entre el humo y la bruma, apenas eran figuras rojas y negras, pero se mantenían firmes, alineados, con los escudos entrelazados y las lanzas brillando como relámpagos detenidos. Detrás de ellos, unos pocos aliados que no habían huido. Todos sabían que el fin estaba cerca, y sin embargo, no había miedo en sus gestos. Había calma, una calma inhumana. El choque fue brutal. El rugido de las lanzas al chocar con los escudos, el crujido de los huesos, los gritos que partían la garganta. Los persas arremetían en oleadas interminables. Por cada uno que caía, llegaban 100 más. Pero los espartanos resistían, formaban una línea que parecía no pertenecer a este mundo. Empujaban, gritaban, giraban con precisión milimétrica. Cada movimiento era una sentencia de muerte. Jerjes observaba, furioso e incrédulo. «Siguen ahí, siguen matando, malditos demonios», exclamó golpeando el brazo del trono. Un general se inclinó junto a él. «Señor, están rodeados, no pueden resistir mucho más». Jerjes apretó los dientes. «No pueden, míralos, no ceden». Desde el flanco, las tropas que habían bajado por el sendero de Efialtes comenzaron a cerrar el cerco. Los griegos lo entendieron de inmediato. Vieron el humo detrás de ellos. La trampa estaba completa. No había salida. Y aún así, los griegos no retrocedieron. Leónidas dio una orden, y las lanzas se alzaron una vez más. No se escucharon súplicas ni promesas. Solo un último rugido que partió el aire. ¡Esparta! El eco de ese grito estremeció hasta las piedras. Jerjes lo escuchó y sintió algo imposible, un escalofrío, una punzada en el pecho. Aquel grito no era desafío, era eternidad. La batalla se volvió un torbellino. Los cuerpos chocaban, los escudos se rompían, las lanzas se partían por la mitad. Los espartanos peleaban con las manos, con los dientes, con las piedras del suelo si era necesario. Cada hombre era un muro, cada muerte una promesa cumplida. Los persas caían a docenas. Sus capitanes gritaban órdenes, empujando a sus tropas una y otra vez. «¡Adelante, avancen! ¡Por el rey!». Pero el paso se volvió un infierno. Nadie sabía quién golpeaba a quién. El humo, el sudor, la sangre, todo se mezclaba en una masa viva que rugía y moría a la vez. Jerjes miraba sin pestañear. El espectáculo era sobrecogedor. Había visto 1000 batallas, pero ninguna como esa. No era una guerra, era un acto sagrado. Los griegos caían uno por uno, pero ninguno huía. Ninguno. Cuando Leónidas cayó, no se escuchó un lamento. Los que quedaban formaron un círculo a su alrededor y siguieron peleando, con los dientes apretados, con la sangre goteando en los ojos, con la furia de los que saben que su muerte ya no les pertenece. Jerjes se puso de pie, su manto dorado ondeó con el viento. «¡Basta!», susurró, pero nadie lo oyó. «¡Basta!», repitió con un rugido, aunque las lanzas seguían chocando, los cuerpos seguían cayendo. Los ecos seguían retumbando. El sol subió alto, y al fin, el rugido del combate empezó a apagarse. Los últimos espartanos fueron abatidos, rodeados, aplastados por la marea, pero incluso al caer seguían matando. Uno, de rodillas, clavó su espada en el vientre de un enemigo. Otro, ya sin casco ni escudo, se lanzó con un grito final, y entonces llegó el silencio. Un silencio que pesaba más que todos los gritos juntos. El mensajero se acercó a Jerjes, jadeando, cubierto de sangre. «Señor, el paso es vuestro, los griegos han caído todos». Jerjes no respondió, miraba fijamente el desfiladero cubierto de cuerpos. Miles de cadáveres persas yacían junto a los escudos rojos de Esparta. Los cuervos ya daban vueltas en el cielo. El general volvió a hablar con la voz temblorosa. «Señor, la victoria es completa». Jerjes levantó lentamente la mirada. «¿Victoria?», repitió con tono vacío.
A lo lejos, en la costa, el mar rompía suavemente contra las rocas, como si el mundo no hubiese notado lo ocurrido. Jerjes bajó la vista. Su ejército era inmenso, pero por primera vez en su vida no sintió grandeza. Sintió cansancio, pesadez. Algo en su interior se había quebrado, no por las pérdidas, sino por el misterio. ¿Qué poder era ese que hacía sonreír a un hombre mientras moría? ¿Qué clase de alma podía desafiar la muerte sin temor? El Rey de Reyes se quedó de pie largo rato, en silencio. Sus generales esperaban una orden que no llegaba. Por fin, Jerjes habló. «Recojan los cuerpos, de los míos y de ellos. Ninguno será dejado sin sepultura». Y se retiró lentamente hacia su tienda, con el sol reflejándose en la sangre del suelo. El paso era suyo, pero el silencio también. El silencio se hizo dueño del desfiladero. Ya no quedaban tambores ni tambores de guerra, solo el golpeteo esporádico de escudos que se desploman, el crujir de la armadura al enfriarse y el cantar lejano de las gaviotas sobre el mar. El sol caía con una claridad cruel, mostrando cada mancha, cada mano extendida, cada rostro que ya no miraría el horizonte. El paso era ahora una alfombra de cuerpos doblados, de lanzas rotas, de capas rojas enmarañadas con el barro y la sangre. Jerjes descendió de su trono con pasos que parecían medir un castigo. Sus guardias se apartaron con respeto. Él les hizo un gesto para que le dejaran solo. Quería caminar entre sus hombres, tocar la tierra que había costado tanto, ver de cerca el precio de su poder. Pero no buscaba la gloria. No podía. Al avanzar, el olor de la carne chamuscada y el hierro le pegaba al rostro como una bofetada. El rey que había cruzado mares y erigido puentes de barcos sobre el agua, el hombre que imponía la ley con una sola mirada, ahora avanzaba entre cuerpos con los ojos húmedos sin admitir que sus párpados traicionaran su rostro. Caminó lento, observando. Un capitán Meda, con la garganta abierta, la mano aún fijando el estandarte. Un joven arquero con los dedos entumecidos sobre su arco, la boca abierta, en una mueca que no era de dolor, sino de sorpresa. Un inmortal con la armadura hendida, los ojos fuera de foco. Y luego, en medio de aquel mar rojo, las figuras espartanas. No eran muchos, no eran un ejército, eran una isla compacta de escudos y sangre. Los cuerpos estaban apretados unos contra otros, como si la muerte no hubiera querido separarlos del todo. Algunos tenían la cara vuelta hacia el cielo, la respiración interrumpida. Otros, la boca apretada, como si hubieran guardado una última palabra. Sus lanzas, clavadas en torno a ellos, formaban una corona desordenada. Sus escudos, hoy sucios y abollados, aún estaban cerca, como si la mano que los sostuvo quisiera no soltarlos jamás. Jerjes se detuvo frente a uno de ellos. Era joven, quizás demasiado joven para comprender la vastedad de su decisión. El casco había rodado a un lado. La sangre le había empapado la barba incipiente. La boca estaba entreabierta. Parecía que, en cualquier momento, iba a prorrumpir en grito. Pero no gritó, no dijo nada. Tenía en el rostro una calma terrible, una paz que dolía. ¿Cómo se podía morir con tanta convicción? ¿Qué Dios lo acompañaba? ¿Qué ley invisible le susurró que aquello era lo correcto? El rey buscó respuestas en los ojos vacíos del muchacho, como si encontrara en ellos la clave de un enigma. ¿Qué hizo de esos hombres algo capaz de detener un imperio? ¿Fue la patria, la disciplina, o algo mayor, más antiguo, que los hacía pequeños héroes y grandes monumentos a la vez? Jerjes no supo responder. Lo único que supo fue que la mirada del muerto le habló de un valor que no compraba el oro ni doblegaba la amenaza del castigo. Más adelante encontró a Efialtes, no el traidor en carne viva, un cadáver encorvado entre la maleza, la sonrisa torcida todavía en el rostro, la garganta abierta por una daga persa quizás,
o por la mano vengativa de un compatriota. La presencia de aquel cuerpo le golpeó el estómago como un recordatorio del precio de la victoria. La traición deja siempre un olor, una sombra que no se borra. Jerjes se inclinó un instante, sin querer mirar demasiado, como si eso hiciera la traición más cierta. ¿Había ganado o había comprado la victoria con la ruina del honor? Los escribas del rey comenzaron a acercarse, con tablillas y pergaminos. Debían anotar los nombres, contabilizar las pérdidas, clasificar los botines, preparar los relatos que llegarían a las plazas de Persia. Las voces de los hombres que todavía vivían eran bajas, mecánicas. Había orden, yeso en la herida. Jerjes les habló con voz seca: sepultad a los nuestros con dignidad, a los que cayeron, honradlos. Que nadie diga que los dejé sin entierro. Pero cuando los hombres comenzaron a apartar los cuerpos, cuando las manos recogían las capas de los muertos para envolverlos, Jerjes no pudo evitar volver la vista a aquel pequeño grupo de escudos rojos. Como si algo en la forma en que habían caído les negara al rey la satisfacción completa de la victoria. Como si, más allá de la orden escrita en pergamino, hubiera otro veredicto que solo él podía escuchar en la noche. Se preguntó en silencio, con la voz fría que apenas le salió: ¿quién ganó realmente? ¿El que abrió el camino con el engaño y la fuerza, o los que eligieron quedarse y morir en pie por algo que él no alcanzaba a nomear? Su imperio avanzaría, reclamaría ciudades, puertos, templos, y la historia le cantaría como vencedor. O cargaría para siempre la imagen de aquellos hombres compactos en una garganta de roca, cuya muerte había dejado en su pecho un hueco que las coronas y los trofeos no podían tapar. Las preguntas no tuvieron respuesta inmediata. Las palabras oficiales llegarían pronto: himnos, inscripciones, estatuas. Los poetas de Persia encontrarían rimas para alabar la conquista. Pero en la penumbra de su tienda, en la soledad que ahora conocía mejor que la multitud, Jerjes escuchó otra voz, más pequeña y persistente que cualquier flauta de corte: la voz del respeto. No era la voz de la humillación ni la de la culpa exactamente. Era una voz más antigua que los reinos, que miraba a los muertos y decidía por sí sola qué significaba la gloria. Entonces, sin ceremonias, dobló la cabeza, no para rendirle honor a su propio egocentrismo, sino para inclinarse ante el misterio de aquello que había enfrentado y no había logrado comprender. Las manos que le asistían lo observaron con cautela. Nadie habló. Nadie le preguntó por qué aquel gesto era distinto de los que había hecho antes. Porque los hombres poderosos rara vez se permiten preguntas públicas. Caminó hacia la orilla, donde las olas lamían la roca con indiferencia. Miró el horizonte. Al otro lado, la costa de Grecia parecía tranquila, inculta para la sangre de aquel día. Se quedó allí largo rato, viendo cómo el agua borraba pequeñas manchas y dejaba otras, como si la memoria fuera selectiva. Por primera vez en su vida, la grandeza le supo a algo incompleto. Antes de retirarse, murmuró una última pregunta que no quería oír su propio eco. Tomé el paso. Abrí la tierra para que mi imperio avanzara, y a cambio, ¿qué gané? Y entonces, mirando los escudos rojos apilados como pequeñas montañas abandonadas, con el viento arrastrando sus flecos, con los cuervos ya posados en las lanzas, dejó salir la palabra que lo perseguiría por siempre. ¿Quién ganó realmente esta batalla? La pregunta quedó suspendida sobre el mar y entró en la historia sin respuesta.